¿Por qué la mayoría de las personas con altas capacidades intelectuales pasan desapercibidas y no se sospecha de su potencial? Invisibilidad bajo la apariencia de normalidad. Una de las paradojas más frecuentes en las altas capacidades intelectuales es que muchas personas con este perfil no destacan de manera obvia. Pueden pasar años, incluso décadas, sin que nadie a su alrededor sospeche que poseen un potencial cognitivo extraordinario. La explicación es sencilla. No todos los talentos se traducen en logros visibles ni en conductas llamativas. A menudo, quienes tienen altas capacidades prefieren integrarse en la dinámica social general, evitando levantar sospechas sobre su diferencia. Este mecanismo de invisibilidad social se acentúa en entornos donde ser demasiado inteligente es visto con recelo o provoca burlas. La normalidad aparente se convierte en una máscara que protege, pero al mismo tiempo oculta. Vamos a analizar ese tema. Las conclusiones al final del video podrían sorprenderte, así que quédate hasta el final. Estereotipos y mitos persistentes. Una de las razones más poderosas por las que las altas capacidades pasan desapercibidas es la persistencia de mitos culturales que deforman nuestra percepción de lo que significa tener un alto potencial intelectual. La sociedad tiende a imaginar a la persona con altas capacidades como un genio evidente, el alumno con calificaciones perfectas en todas las materias, el adulto que asciende rápidamente en su carrera profesional, el científico que revoluciona su campo o el artista reconocido desde la infancia. Este retrato simplista excluye a la gran mayoría de perfiles reales, que son mucho más diversos, complejos y a menudo contradictorios. Algunos de los mitos más extendidos incluyen: si realmente fuera de altas capacidades, tendría éxito en todo. La realidad es que muchas personas con alto potencial destacan solo en ciertas áreas, mientras pueden tener dificultades en otras. Las altas capacidades siempre se reflejan en buenas notas. En la práctica, un número significativo de alumnos con altas capacidades tiene un rendimiento escolar promedio o bajo, por aburrimiento, falta de retos o desmotivación. Los estudios estiman que 1/3 de los alumnos con altas capacidades tienen éxito académico, 1/3 tienen notas promedias y 1/3 cae en fracaso escolar y termina abandonando la escuela. Quien es de altas capacidades no necesita ayuda, ya se las arreglará solo. Este mito es especialmente dañino porque priva a estas personas de apoyos y programas específicos que podrían potenciar su desarrollo. La alta inteligencia se nota enseguida. Muchas personas con alto potencial pasan inadvertidas porque son discretas, introvertidas, sensibles o porque eligen camuflarse. La genialidad se manifiesta siempre en logros visibles. En realidad, el talento puede expresarse de manera silenciosa, en la forma de pensar, en la capacidad de resolver problemas, o en una creatividad que no siempre se traduce en productos tangibles. Solo los niños varones son superdotados. Durante décadas, este sesgo de género dejó a miles de niñas sin identificar, ya que ellas, como vimos, tienden más al camuflaje social. Estos mitos actúan como filtros reductores. Permiten ver únicamente a quienes cumplen con los estereotipos visibles y dejan en la sombra a quienes no encajan en ellos. Así, un estudiante que escribe poemas profundos puede ser visto como soñador, pero no como alguien con altas capacidades. Un adulto que trabaja en un puesto administrativo puede ser percibido como normal, aunque posea un pensamiento estratégico excepcional. Una persona con dificultades en la escuela puede ser diagnosticada de TDAH o dislexia, sin que nadie sospeche que detrás hay un potencial muy superior a la media. En definitiva, los mitos no solo distorsionan la mirada, sino que también generan una doble invisibilidad. Hacia afuera, porque impiden que la sociedad reconozca a quienes no encajan en el estereotipo, y hacia adentro, porque muchas personas con altas capacidades llegan a creer que no lo son,
al no corresponderse con la imagen socialmente aceptada del genio brillante. El camuflaje consciente e inconsciente. Desde la infancia, muchas personas con altas capacidades desarrollan estrategias de camuflaje para evitar el rechazo y la exclusión social. Estas estrategias consisten en moderar su curiosidad, frenar la rapidez de sus aprendizajes, ocultar preguntas complejas o imitar los intereses mayoritarios para no ser vistas como diferentes. El camuflaje puede ser consciente, la decisión deliberada de no destacar, o inconsciente, un hábito interiorizado de supervivencia que se activa de manera automática en contextos sociales. Aunque estas conductas permiten integrarse mejor en el grupo, tienen un coste elevado: pérdida de autenticidad, cansancio emocional, baja autoestima y, en muchos casos, la incapacidad de reconocerse a sí mismos como personas con un potencial singular. La dimensión de género añade una complejidad particular. En las niñas con altas capacidades, el impulso por encajar socialmente suele ser más fuerte debido a los mandatos culturales que premian la conformidad, la cooperación y la empatía. Muchas niñas se convierten en verdaderas camaleonas cognitivas, capaces de camuflar su inteligencia superior para no destacar sobre sus amigas, para no ser etiquetadas de raras o sabelotodo y, sobre todo, para mantener vínculos afectivos. Esto las lleva a disimular su rapidez de pensamiento, a fingir desconocimiento en clase o a adaptarse a conversaciones y juegos que les resultan poco estimulantes. La paradoja es que esta habilidad para camuflarse puede ser tan eficaz que incluso padres y docentes no llegan a sospechar de su potencial real. En los niños, aunque también existe camuflaje, suele manifestarse de otra manera, a través de conductas disruptivas, ironía o hiperactividad, para desviar la atención de su diferencia. Pero en las niñas, el camuflaje tiende a ser silencioso y perfecto, lo que contribuye aún más a su invisibilidad. Con frecuencia, estas niñas pasan toda su escolaridad sin ser identificadas, lo que genera consecuencias a largo plazo: dificultades de autoestima, sensación de desconexión y la creencia de que su verdadero yo debe ser ocultado para ser querido. En definitiva, el camuflaje, y especialmente en el caso de las niñas y mujeres, es una de las principales razones por las que las altas capacidades pasan desapercibidas. Lo que a primera vista parece una integración exitosa es, en realidad, una invisibilización profunda que priva tanto al individuo como a la sociedad de un potencial transformador. Diversidad de manifestaciones y el espectro de altas capacidades. Las altas capacidades no son un bloque homogéneo, ni se expresan de una única manera. Hablamos de un espectro de manifestaciones que abarca múltiples perfiles cognitivos, emocionales y creativos. Algunas personas destacan en el razonamiento lógico-matemático, otras en la sensibilidad artística, en la capacidad verbal, en la intuición estratégica o en la creatividad para resolver problemas complejos. Hay quienes muestran un pensamiento lineal, rápido y profundo, mientras que otros despliegan un pensamiento en arborescencia, generando múltiples asociaciones en paralelo. Esta pluralidad de modos de funcionamiento explica por qué no existe un único retrato robot de las altas capacidades. El concepto de espectro de altas capacidades ayuda a comprender esta diversidad. No se trata solo de tener un CI alto, sino de cómo ese potencial se distribuye y se combina con diferentes rasgos de personalidad, estilos de aprendizaje y contextos vitales. Dentro de este espectro encontramos perfiles analíticos, altamente estructurados y orientados a la precisión; perfiles creativos y divergentes, que producen ideas originales; perfiles sensibles y empáticos, con gran capacidad de conexión emocional; o perfiles visoespaciales, con gran talento en el diseño, la música o la innovación tecnológica. Cada uno de estos perfiles puede ser extraordinario en sí mismo, pero también puede quedar invisibilizado si no se ajusta a los criterios de reconocimiento más extendidos, que suelen privilegiar el rendimiento académico estándar. Este espectro explica por qué muchos niños y adultos con altas capacidades pasan inadvertidos. Un joven que escribe relatos profundos o compone música original puede no ser considerado sobresaliente
si tiene dificultades en matemáticas. Un adulto con intuición creativa y pensamiento estratégico puede quedar atrapado en un trabajo rutinario que no valore esas cualidades. Alguien con gran habilidad social e inteligencia emocional puede ser confundido con una persona simplemente carismática, sin que se reconozca el trasfondo de alto potencial. La heterogeneidad de las altas capacidades es, en realidad, una de sus mayores riquezas, pero también uno de los factores principales de su invisibilidad, porque desafía los estereotipos y exige una mirada más amplia y flexible para poder ser reconocida. Choque con los sistemas educativos. En la escuela, las altas capacidades suelen chocar con un modelo educativo diseñado para la media. El sistema prioriza la repetición, la memorización y la obediencia a la norma, mientras que muchos alumnos con alto potencial necesitan exploración, autonomía y desafío constante. Esta falta de ajuste provoca aburrimiento, desmotivación y, en ocasiones, fracaso escolar. Los docentes, en lugar de interpretar la desconexión como una señal de necesidad de mayor estímulo, la ven como falta de interés o incluso como rebeldía. El resultado es un círculo vicioso. Cuanto más se aburre el estudiante, menos rinde. Cuanto menos rinde, menos sospechas despierta sobre sus capacidades. Así, un perfil que podría destacar termina siendo invisibilizado por la rigidez del sistema. Además, el énfasis en premiar lo uniforme y castigar lo diferente refuerza en el niño la idea de que debe ocultar su singularidad para encajar, lo cual agrava la tendencia al camuflaje. Choque con el mundo laboral. En el mundo laboral, la situación no es muy distinta. La mayoría de los entornos profesionales están diseñados para la estandarización de procesos, la productividad medible y el cumplimiento de jerarquías. Una persona con altas capacidades suele aportar ideas disruptivas, cuestionar procedimientos ineficientes y buscar innovación. Sin embargo, en organizaciones rígidas, estas cualidades no son vistas como virtudes, sino como amenazas o falta de disciplina. El empleado con altas capacidades puede ser catalogado como impaciente, demasiado crítico o incómodo para el equipo, cuando en realidad está poniendo en evidencia limitaciones estructurales. Muchas veces se le margina, se le frena o se le invita a bajar el ritmo para no desentonar. Esta falta de reconocimiento produce frustración y conduce, en no pocos casos, a la infrautilización del talento o incluso a la desvinculación laboral. Paradójicamente, en un mundo que necesita innovación constante, gran parte de las mentes más creativas permanecen invisibles en puestos donde no se les permite desplegar su potencial. Comorbilidades y doble excepcionalidad. Un aspecto fundamental para comprender la invisibilidad de muchas personas con altas capacidades es la doble excepcionalidad, la coexistencia de un alto potencial intelectual con una o más neurodivergencias, como TDAH, autismo, dislexia, sinestesia, hipersensibilidad sensorial o emocional. Las investigaciones más recientes estiman que alrededor del 40% de las personas con altas capacidades presentan también una neurodivergencia, muchas veces camuflada bajo estrategias de adaptación que ocultan tanto las dificultades como las fortalezas. El problema es que en la práctica, el foco social y clínico suele dirigirse únicamente hacia la parte problemática, la impulsividad del TDAH, las dificultades sociales en el autismo, los errores de lectura en la dislexia, la intensidad emocional en la hipersensibilidad. Este enfoque parcial conduce a diagnósticos reduccionistas, donde la persona queda definida por sus retos y no por la riqueza de su perfil cognitivo. Así, un niño puede ser etiquetado como conflictivo o distraído, sin que nadie advierta su enorme capacidad de razonamiento abstracto. Un adulto puede ser visto como excéntrico o inestable, mientras se pasan por alto sus aportes creativos o su visión estratégica. El camuflaje juega aquí un rol central. Muchas personas con altas capacidades y neurodivergencias aprenden desde la infancia a enmascarar sus diferencias. El estudiante con TDAH memoriza de manera intensiva para compensar su dificultad de concentración. La persona autista estudia los códigos sociales y los imita de forma rígida.
Quien tiene dislexia desarrolla memoria visual para esconder sus errores de decodificación. Estas estrategias de supervivencia permiten pasar desapercibido, pero a costa de un enorme desgaste emocional y cognitivo. El precio es doble. Se ocultan las dificultades y al mismo tiempo se invisibiliza el talento. El impacto de esta doble excepcionalidad mal reconocida es profundo. En lo académico, se traduce en trayectorias llenas de contradicciones, notas bajas en áreas básicas junto a logros excepcionales en campos específicos. En lo social, en una identidad fragmentada, la persona no termina de entender por qué, si es capaz de pensar tan rápido en algunos aspectos, tropieza de forma constante en otros, y en lo emocional, en un sentimiento de inadecuación permanente, acompañado de ansiedad, perfeccionismo y baja autoestima. Lo más preocupante es que esta invisibilidad no solo daña a nivel individual, sino también colectivo. La sociedad pierde el acceso a una forma de inteligencia única y enriquecida, la combinación de un potencial alto con un procesamiento distinto. Estas personas, lejos de ser problemáticas, tienen una enorme capacidad para detectar patrones donde otros no los ven, para proponer soluciones no convencionales y para abrir caminos innovadores. Pero mientras la doble excepcionalidad siga sin ser comprendida, sus aportes quedarán silenciados bajo el peso del camuflaje. En conclusión, comprender que una proporción significativa, cerca del 40%, de las personas con altas capacidades son también neurodivergentes, cambia por completo la mirada. No se trata de una minoría anecdótica, sino de un fenómeno estructural que explica buena parte de la invisibilidad. Reconocerlo implica dejar de ver la neurodivergencia como un defecto y empezar a entenderla como parte de un perfil complejo y valioso, donde el potencial intelectual se entrelaza con formas singulares de percibir, sentir y pensar el mundo. Costes emocionales y sociales. El hecho de vivir en la invisibilidad tiene un coste profundo. Muchas personas con altas capacidades sienten desde temprana edad que son diferentes, pero al no recibir un reconocimiento claro, desarrollan baja autoestima, inseguridad o sensación de no pertenecer. La frustración se intensifica en la adultez, cuando descubren que han trabajado por debajo de sus posibilidades o que han desperdiciado oportunidades por falta de apoyo. Este desajuste puede derivar en aislamiento social, ansiedad o depresión. El talento sin validación se transforma en peso. Y lo más grave, la sociedad pierde un caudal de innovación y creatividad que nunca llega a desplegarse por completo. Inteligencia fluida y contexto social. La inteligencia fluida, entendida como la capacidad de razonar, detectar patrones y resolver problemas nuevos, es una de las dimensiones más potentes en las personas con altas capacidades. Sin embargo, esta potencia necesita de un contexto adecuado para desarrollarse. Cuando los entornos escolares o laborales son repetitivos, rígidos o carentes de estímulo, la inteligencia fluida queda infrautilizada, como un motor que nunca acelera. El sistema escolar, en particular, no está diseñado para estimular la inteligencia fluida. Al contrario, muchas veces la limita e incluso la castiga. El énfasis en la memorización, la repetición mecánica y la obediencia a la norma desalienta la exploración de nuevas ideas, la formulación de preguntas originales o la búsqueda de soluciones alternativas. Aquellos alumnos que piensan de forma creativa o divergente suelen ser corregidos, silenciados o penalizados por salirse del guión. Así, el sistema termina manteniendo la inteligencia fluida subdesarrollada o latente, reforzando la invisibilidad del potencial. Lo que podría convertirse en innovación y pensamiento crítico queda relegado a la frustración o al autoaprendizaje fuera de la escuela. Por eso, la invisibilidad no significa ausencia de talento, sino falta de condiciones para que se exprese. Solo cuando se crean espacios de desafío auténtico, proyectos abiertos y entornos que valoren la creatividad, la inteligencia fluida puede desplegarse y hacerse visible. El papel de la cultura y la sociedad. La detección y visibilidad de las altas capacidades no dependen únicamente de la persona, sino también de la cultura y el ecosistema social en que vive. En sociedades que valoran la homogeneidad, el conformismo y la obediencia, lo diferente suele reprimirse o invisibilizarse.
En cambio, en culturas que celebran la innovación, la originalidad y la búsqueda de nuevas soluciones, las personas con altas capacidades encuentran más fácil expresarse y ser reconocidas. Así, la invisibilidad no es un destino inevitable, es el resultado de la interacción entre el potencial individual y la mirada social que lo acoge o lo reprime. Conclusión: de invisibles a visibles. La invisibilidad de la mayoría de las personas con altas capacidades se explica por una combinación de factores: estereotipos erróneos, estrategias de camuflaje, diversidad de manifestaciones, rigidez de los sistemas educativos y laborales, doble excepcionalidad y falta de entornos estimulantes. Romper este círculo implica transformar la manera en que entendemos el talento, reconocer que puede ser silencioso, heterogéneo y no siempre evidente. Es urgente promover una educación más flexible, una cultura social que valore la diferencia y un acompañamiento emocional que brinde seguridad. Hacer visibles a estas personas no es solo una cuestión de justicia, sino una oportunidad colectiva. Liberar un caudal de creatividad, innovación e inteligencia fluida que el mundo necesita para enfrentar sus desafíos más complejos. Si te gustó ese video, no dudes en dar clic en me gusta y seguir nuestro canal de Umanchay. Eso nos ayuda para crear nuevos videos. Únete a Umanchay hoy. Forma parte de una comunidad que valora la diversidad neurocognitiva y fomenta el crecimiento personal y colectivo. Participa en nuestros grupos de reflexión y descubre nuevas perspectivas.